Hace ya unos meses os hablé del HP7, una solución de Ezvid que permite domotizar lo que es la puerta de casa, el porterillo de la calle, sustituyendo en mi caso al viejo Fermax para poder abrir la puerta con el teléfono móvil, por ejemplo, si nos llega un paquete y no estamos en casa. Pues bien, en este vídeo os vengo a hablar de una solución que es prima hermana del HP7, en este caso es el EP7 de Ezvid, una solución que en este caso aporta dos mejoras muy interesantes con respecto al HP7 y que os voy a contar en este vídeo. Así que nada, si queréis saber cuáles son esas mejoras y todos sus detalles, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el contenido del paquete y que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en su interior, lo primero que voy a hacer es hablar de cuáles son sus especificaciones técnicas, sus partes y esos pequeños detalles que mi intención es que os faciliten lo que es la instalación en vuestra casa. Como podéis ver, el aspecto exterior es muy parecido al HP7. Tenemos el botoncito para llamar al timbre, tenemos el huequito para poner nuestro nombre, tenemos la zona para pasar estas tarjetas de plástico que vienen codificadas y, como no, tenemos lo que es la cámara que va a permitir a la pantalla interior ver quién nos llama a la puerta cuando pulsen el botoncito marcado con la campana que os acabo de comentar. Un producto que en este caso, a diferencia del HP7, no me ha gustado que la carcasa externa sea de plástico, porque en el HP7 lo que es la visera es metálica, es decir, donde va incrustada esta pantalla, pero en este caso es un producto que, como os comentaba anteriormente, funciona con batería, una batería que está en la parte inferior y que podemos cargarla bien a través de lo que es el puerto USB que lleva integrado o también a través del sistema de energía solar que veréis más adelante. Lo que es la batería se extrae quitando dos tornillitos y una tapa de la parte inferior del porterillo, una batería que obviamente viene incluida en el kit y que va insertada tal y como podéis ver en la imagen. Nada más colocarla, este porterillo se activa, como veis se enciende la lucecita, y una de las novedades que ya aprovecho para contar es que en este caso, fijaos, podemos marcar un código que nos va a permitir abrir la puerta sin necesidad de ficha y sin necesidad de nada adicional. Una de las novedades que os comentaba al principio del vídeo y es una de las cosas que más me ha gustado. Ojalá y el HP7 también hubiera tenido este sistema de apertura de puerta, porque sin llave, sin ficha y sin nada, con solamente conocer este código secreto que podemos personalizar en la aplicación, nos permite abrir la puerta sin problema. Además, lo que es el destornillador para quitar estos tornillitos viene incluido, pero si utilizamos el panel solar que veréis más adelante, no es necesario quitar la batería, ya que se va a cargar con energía solar. Hay otros dos tornillos que van a separar lo que es la visera que os comentaba del porterillo, que también se quitan con el destornillador que viene incluido. Como veis, se separa de forma fácil y lo que os comentaba, en este caso esa pieza es de plástico de peor calidad que el HP7 y es la cosa que menos me ha gustado de este dispositivo, ya que es un dispositivo que va a estar a la intemperie y tenemos que ver cómo evoluciona en el tiempo. Esto que veis aquí es el panel solar que va a alimentar con energía solar a lo que es el portero exterior. Puede ir pegado con una pegatina 3M o puede ir con tornillos, ya como nosotros queramos, y trae dos bornes que van a ir sujetos a los tornillos de la parte trasera, que son esos que os muestro en la imagen, con lo que la instalación es súper sencilla y súper rápida. Y luego aquí tenemos lo que es la pantalla, una pantalla de 7 pulgadas, la misma que el HP7,
EP7, pero en este caso el EP7 viene con la posibilidad de conectar a través de esos dos tornillitos que veis ahí a la corriente eléctrica solamente, ya que la comunicación con el porterillo es totalmente inalámbrica, que es la segunda novedad importante que trae este dispositivo EP7 con respecto al HP7, que necesitaba dos hilos o dos cables que iban de esta pantalla al porterillo. En este caso la comunicación, como os comento, es inalámbrica, con lo cual nos permite o bien colocarlo en la pared con este soporte que viene integrado, que también es el mismo que el HP7, o también lo podemos colocar directamente en cualquier parte de nuestra casa, encima de un mueble, etcétera, con el transformador de corriente, cosa que es como yo lo he hecho en casa de mi madre. Esto nos da mucha más flexibilidad, ya que no necesitamos que esté al lado de la puerta ni nada de eso. En un salón lo podemos colocar y cómodamente, mientras estamos viendo la televisión, ver quién llama a casa. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues nos lo vamos a llevar a lo que es la puerta de casa, que en este caso va a ser casa de mi madre, donde he realizado la instalación, y os voy a mostrar paso a paso cuáles son las dificultades que me he encontrado, cuál es la forma en la que ha quedado este EP7 instalado en casa y, por supuesto, todas las funcionalidades principales que tiene y novedades con respecto al modelo HP7 anterior. Bueno, este es el portero viejo de Fermax que voy a sustituir. En este caso es para dos plantas, pero se me ha ocurrido una solución acompañándolo con el SD7, que es la pantalla inalámbrica que también os mostré aquí en el canal hace poquito. Como en las dos plantas, en una vive mi madre y en otra vive mi hermano, pues en principio va a sonar en ambas pantallas, en la del EP7 y en la del SD7, y más adelante voy a ver cómo intento solucionar para que este EP7 tenga plantas independientes, bien con algún tipo de dispositivo adicional, etcétera. Como veis, tiene un montón de cables que no vamos a utilizar, ya que solamente necesitamos los dos cables que van a lo que es la puerta de casa, es decir, no necesitamos ni corriente eléctrica ni los cablecitos de colores que vienen del portero antiguo que hay dentro de casa. El problema es que el EP7 es más estrecho y más pequeño que el hueco del antiguo Fermax, con lo cual, al igual que ocurría con el HP7, voy a tener que realizar un apañito, voy a tener que cortar una chapa para poder acoplar este EP7 en el hueco del Fermax. Es una de las tareas más complicadas de todo el proceso, sobre todo para los que tenemos este sistema antiguo que va empotrado en la pared y que no permite atornillar directamente este EP7 a la misma. Estos son los cables que van a la puerta, esos dos, que son los que vamos a tener que conectar en la parte trasera del EP7. Solamente esos dos, es decir, los que van a la puerta, al cerrojito. El resto de cables los inutilizaremos porque no nos van a hacer falta. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del EP7 de Edbit. Mi hermano, que es un artista, me ha ayudado a realizar la chapa, ya que él dispone de un montón de maquinaria, tiene incluso una máquina de cortar de plasma que es súper útil para este tipo de tareas, aunque la chapa la podéis adquirir en Amazon, pero en mi caso sí es verdad que me ha sido más cómodo porque disponemos de estas herramientas. Mediante lijado, corte y pulido hemos dejado una chapa que estéticamente se va a ver muy bien una vez que la coloquemos en lo que es el hueco del antiguo Fermax. Preparamos lo que son los taladros y el agujero central por donde va a pasar lo que es los dos cablecitos y el cable de la pequeña placa solar que va a alimentar al porterillo. Fijaos, ahí ya taladramos lo que es la visera a la chapa y aquí ya tenemos directamente la chapa para ser colocada junto con la visera en lo que es el exterior de casa. Hemos fijado la chapa a la pared y vamos a pegar lo que es la placa solar al marco de la puerta, asegurándonos que le dé el sol el máximo tiempo posible. Ahí ya podéis ver lo que es la instalación concluida del portero exterior junto con lo que es la placa solar, un dispositivo que presenta una muy buena calidad de construcción, al igual que ocurría con el Edbit HP7 del que os vengo hablando aquí en el vídeo. Os recomiendo que si tenéis más dudas podéis consultar ese HP7 para que veáis cómo quedó instalado en mi casa. Ahí veis cómo alimentar lo que es la pantalla, que en este caso se puede hacer con un transformador de 24 voltios o directamente con el transformador que viene incluido en el kit, y justamente nada más conectarlo a la corriente veis que se pone en marcha y nos permite hacer el setup inicial. El setup inicial
inicial es muy sencillo, simplemente hemos de elegir el idioma en lo que lo queremos, nos va a indicar que insertemos la batería en el porterillo, pulsamos siguiente, que conectemos el panel solar, ya lo hemos hecho, con lo cual pulsamos siguiente y ya simplemente nos quedaría conectarlo a la red wifi de casa. Metemos la contraseña, pulsamos unirse y en unos segundos se registra en lo que es la cuenta de Ezvid y aparece un código QR que necesitamos escanear con la aplicación Ezvid para nuestro teléfono móvil. Pulsamos en añadir dispositivo, en este caso vídeo portero, y escaneamos ese código QR. Lo detecta de enseguida, después pulsamos para guardar el código QR en el dispositivo, pulsamos para cambiar el formato de fecha y la zona horaria y una vez hecho esto pulsamos listo. Le ponemos un nombre que en mi caso va a ser EP7, elegimos la ubicación y pulsamos listo. Ya quedaría añadido y ya tenemos ahí lo que es la vista en directo y los eventos mostrados también en forma de lista en la aplicación, al igual que nos lo mostraba el HP7, de forma que cuando alguien llame quedaría grabado en la tarjeta SD que podemos acoplar a lo que es la pantalla interna de casa. Como veis se ve muy bien, una imagen muy nítida y ya simplemente completamos lo que es el asistente de instalación en la propia pantalla. Una vez que hemos hecho lo propio en el teléfono móvil, completado el asistente, ya podemos ver en directo la imagen que capta el porterillo que hemos colocado en la puerta. Si alguien llama, pues podemos abrir, audio bidireccional, podemos abrir la puerta del garaje si tuviéramos, es decir, súper completo. Y esta es el SD7 que en principio lo voy a utilizar, como os comentaba, junto con el EP7 para que las dos plantas tengan acceso a lo que es la apertura de puerta. Ocurre exactamente igual con la aplicación. Vamos a escanear el código QR del SD7, tenéis un tutorial completo en el canal donde os muestro cómo hacerlo con el HP7, le cambiamos el nombre, en este caso SD7, pulsamos listo, autorizamos el dispositivo con el código de seguridad y ahora elegimos qué dispositivos de Ezvid queremos controlar, si es que tuviéramos cámaras de vigilancia, etcétera. En mi caso va a ser solamente el EP7, con lo cual selecciono y pulso añadir. Una vez hecho esto ya se mostraría la imagen en el SD7, con lo cual ya tendremos las dos pantallas operativas, una por planta, que nos van a permitir un control total de la puerta. Como veis, esta pantalla sin cables la podemos dejar en cualquier mueble de casa, con lo cual no requiere instalación ninguna. Desde la aplicación se puede gestionar lo que es el código de entrada de la puerta a través de lo que es la configuración de la misma. Podemos añadir una contraseña de mínimo 6 dígitos, puede ser permanente o personalizado. Si es que, por ejemplo, estamos hablando de un piso de alquiler, podríamos establecer una fecha de caducidad del código, escribimos 2 veces el numerito y pulsamos OK. Quedará guardada lo que es la contraseña y ya simplemente la marcamos en el porterillo y pulsamos la llave para abrir la puerta. Esto es una de las cosas más chulas que trae este dispositivo y la que más me ha gustado, sin duda alguna. Además, al igual que ocurre con el anterior, también podemos registrar la apertura con fichas o tarjetas inteligentes, de forma que, al igual que hacíamos en el HP7, podemos añadir la ficha escaneándola directamente desde el porterillo, la colocamos en dicho porterillo y pulsamos listo, y una vez introducida esta ficha la pasamos por el frontal y automáticamente se abre la puerta. Súper chulo. Bueno, ¿qué os ha parecido el EP7? Una solución muy interesante para aquellos que no tengamos cableado en lo que es el interior de casa hacia el exterior, ya que, como habéis visto, la comunicación entre la pantalla interna y el porterillo es sin cable. Una solución que es bastante novedosa en lo que, por ejemplo, a apertura de la puerta se refiere, con esto del codiguito, la ficha de plástico, etcétera, y que nos va a facilitar mucho la vida, ya que vamos a poder abrir la puerta sin llave. Obviamente con cuidadito de a quién le damos el numerito, aunque, como habéis visto, es muy sencillo de cambiar desde la aplicación del teléfono móvil. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de un EP7 de Ezvid, pero si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, me lo podéis escribir en los comentarios de este vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.